Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, ¿cómo están? Aquí desde el Museo Támaro y también para 970 Universal con otro streaming más. En esta oportunidad estamos en la mesa con el doctor Jorge Rosquier, bienvenido. Jaime, no vamos a cortar esto, Jaime Rosquier. Muchos se equivocan, Javier, Jorge o Jaime. Jaime, empieza con J. Sí, empiezo con J. Sí, menos José que un más cortito. No, yo sé J de Jai, que es vida. Ajá, bien. Acuérdese de vida en hebreo, pues es Jaime. Jaime, perfecto. ¿Cómo le va? Muy bien, le agradezco a usted por invitarme nuevamente, sobre todo porque me está invitando a que yo desarrolle un plan y un proyecto que tengo en mente. Después de 40 años de estar trabajando en SIDA, estamos en el Uruguay igual que hace 40 años, con un aumento de sífilis vergonzoso, que ya lo era la vez pasada. Sí. Entonces yo a usted le prometo, como técnico, entre el Día Nacional de SIDA, que es el 29 de julio de 2026, y el Día Mundial de SIDA, que es el 1 de diciembre de 2026, Ajá. a realizar una experiencia piloto en un liceo laico, escuela y liceo laico, que ya me puse en comunicación, que estoy esperando respuesta, donde voy a utilizar un método lúdico, que acá se lo presento en la mesa. Sí, lo vamos a poner en pantalla. Que es para niños menores de 2 años, para mayores de 3, para mayores de 7, para adolescentes y para adultos, para padres de niños, madre y padre, hombre o mujer, o 2 padres o 2 madres,
Ajá. lo que corresponda, Bien. porque yo no hago diferencias. Y ese curso va a estar dirigido a la salud, no a la enfermedad. No vamos a empezar a hablar de SIDA, no vamos a empezar a hablar de sífilis. Vamos a empezar a hablar de la salud. Y yo me voy a dedicar hoy a hablar de la salud y de la calidad de vida. Pero antes, les quiero contar un cuento parecido a los cuentos de Bucay. Lo traje acá, para que piensen, porque a mí me gusta cada vez que intervengo hacer pensar a la gente. Muy bien. La gente es el público y el público soy yo también. Entonces, esto me gustó. Es de Jorge Bucay. Él sí es Jorge, ¿no? No, no es Jorge Bucay, es de un autor anónimo, Ah, pero es como si fuera de Jorge Bucay, porque tiene un mensaje. Y el mensaje no se lo voy a decir, o a lo mejor sí, lo voy a leer. bueno. El cuento se llama El árbol de los problemas. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar un viejo balcón acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su sierra eléctrica se había dañado, haciéndole perder una hora en su trabajo, y ahora su viejo camión se negaba a arrancar. Mientras yo lo llevaba a su casa, él se mantuvo en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando suavemente las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando la puerta se abrió, ocurrió con él algo sorprendente, una transformación sorprendente. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Más tarde me acompañó hasta el automóvil. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que le había visto hacer un rato antes. «Oh», contestó, «ese es mi árbol de los problemas. Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo. Pero una cosa es segura, los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, a la mañana siguiente, los recojo otra vez. Lo divertido es, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, a mis hijos, ni remotamente hay tantos problemas como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Claro. Moraleja. ¿Cuál es la moraleja para usted? ¿Cuál sería la moraleja? No lo pongo en ningún aprieto. No. Le digo lo que yo pensé al leerlo. La moraleja es que cuando uno viene a su casa, el amor fraterno le hace olvidar de todos los problemas. Todos los problemas, exacto. Y le permite superar las dificultades de la vida. Por lo tanto, lo que jerarquiza este poema es el amor. Exacto. Y sobre el amor voy a hablar en la próxima. Muy bien. Que le prometo hablar de la felicidad y del amor. Porque hoy voy a hablar de dos temas, de la salud y de la calidad de vida. Pero antes voy a hacer una aclaración. A ver. La aclaración es sobre la educación, de la cual me voy a extender más adelante. Bueno, yo tenía un material que usted me proporcionó de un libro muy interesante
¿Lo podemos poner en pantalla? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Le pedimos a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz Berrospe? ¿Todo bien? Todo bien, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sin usted el Bien. programa no sale porque de ese lado, aunque no se vea, está el motor. Exacto, está bien. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime Rosquier, por estar acompañándonos esta noche también por aquí, en la noche del búho. Y bueno, sí, por supuesto que igual si quiere mostrar la imagen en pantalla. Uy, la revista la pongo Sí. así. Sí, pero se ve muy Muéstrela chiquito. toda, Bien, desplieguela. bien. Por favor, desplieguelo. Porque el tema, a mí me llamó la atención porque decía elogio a la vejez. Elogio a la vejez, sí. Y hay un libro, Bien. que yo lo puse aquí para ampliarlo un poquito. Te lo pasé para que tú lo pudieras poner en pantalla, Beatriz. Es una Perfecto. revista que compré este fin de semana, Ajá. fresca, y la compré Bien. porque en la tapa figuraba Milei. Ah, Y a mí Milei me gusta porque es un tipo, es un presidente que tiene los pantalones bien puestos como Trump. Y no voy a hablar de política, Bueno, sino de principios económicos. ahí está. Este libro se llama El arte de envejecer con coraje y dignidad. El autor es Pacho O'Donnell, que es un señor de 86 años, ¿no? Sí, está relacionado con el artículo que les mencioné la vez pasada sobre la juventud, escrito por MacArthur. Y es por eso que lo traje para hoy. muy bien, Le agradezco a perfecto. usted su presentación. Por favor. Y yo quería aclarar ahora Sí. la diferencia que no todos los educadores y no todas las personas saben entre tres palabras: educar, instruir y aprender. Educar, instruir y aprender. Educar no es lo mismo que aprender, porque los padres educan y los hijos no aprenden. Porque la instrucción no les vino. ¿Sabe por qué hay diferencia? Les voy a decir. Educar es lo que uno dice, es lo que la maestra dice, lo que el profesor dice, lo que escribe en el pizarrón. Ajá. Es lo que el educando supone que el educador supone que el educando oye y se instruye. ¿Sabe qué quiere decir instruir? Instruir es la cualidad que tiene la persona de asimilar lo que se le dice. O sea que a mí me entra por acá y me queda acá. Y no se me va por acá. Ajá. Porque si a mí me entra por acá y me sale por acá, eso es educar. Pero si me entra por acá y me queda acá, a mí me instruye porque yo razoné y pensé e introyecté lo que me educaron. Claro. Si a mí me educaron a lavarme los dientes cada vez que como, y lo hago, estoy instruido y educado porque lo hice. Claro, exacto. Pero aprendido. O sea, Una persona que aprende sí. es aquella que una vez educada e instruida realiza lo que le dijo el profesor. Si a usted le dice el profesor, tiene que estudiar para mañana el capítulo tal, y usted lo estudia y lo entiende, por ejemplo, literatura, entiende lo que quiere decir un autor, o en filosofía eso se llama comprensión lectora, de la cual la prueba PISA demostró que en Uruguay la comprensión lectora es pésima, Sí. quiere decir que los profesores no saben educar, porque no saben aprender, que es lo que muestra el libro que tenemos acá, que lo traje de mi curso de máster en educación, lo compré en España, y me enseña a aprender. Y le da los distintos factores que le permiten pasar de la instrucción al aprendizaje. No voy a hablar más de educación
porque me voy a dedicar a la educación más adelante, cuando empiece a utilizar todos estos juegos lúdicos de educación sexual. Muy bien, muy bien. Doctor, hay una lámina que a mí me interesó mucho, que es el triángulo humano de la salud laboral. Sí, usted se adelantó un poco a lo que yo iba a decir. ¿Sí? La salud, Sí. dice acá el libro, editado hace 20 y pico de años, que ya está viejo en SIDA y en enfermedades de transmisión sexual, Porque pero el SIDA va cambiando. ha cambiado Claro. la tecnología Claro. y ha cambiado la investigación, pero está muy en boga en cuanto a salud y en cuanto a calidad de vida. Porque la calidad de vida es permanente, o debería ser permanente, pero en este país lamentablemente varía cada 5 años, y no voy a hablar más del tema. La salud, decía acá, que es un estado de equilibrio social que nos permite el desarrollo de nuestras potencialidades biológicas, psicológicas, laborales y comunitarias. Y yo, en la semana anterior, subrayé los valores de la salud, la universalidad, la equidad, el bienestar económico, la educación básica, la atención médica, la alimentación básica, el trabajo, el afecto y la familia, Sí. la autoestima, la ética y moral social y la tolerancia a lo distinto. Y su Exacto. lámina se refiere a la salud laboral. Ese último punto es interesante. La tolerancia a lo distinto y... Para evitar la discriminación humana y Seguro. social Sí, sí, sí. y llevar a la paz social y mundial. Claro. Usted lo tiene bien asimilado a pesar de su edad, porque no es común encontrar una persona mayor como usted que no discrimine. Por la cultura, usted se ha ido actualizando. Yo he cambiado mucho. Exacto. Yo no soy el Jaime del año pasado, ni el de hace 5 años. Exacto. He cambiado mucho. He cambiado a través de las enfermedades que he tenido y de las enfermedades que he visto sufrir a mis pacientes. Claro. Y he hecho como Víctor Frankl. No he vivido en la Segunda Guerra Mundial, pero he hecho la misma evolución que Víctor Frankl, famoso filósofo, que a través del sufrimiento encontró un sentido en la vida. Mi sentido en la vida en este momento, ¿sabe cuál es? Además de cuidarme personalmente y a mi mujer y a mi familia, darle al Uruguay y al mundo todo lo que me enseñaron, regalarles mi conocimiento y mi experiencia en enfermedades de transmisión sexual en SIDA, pero no en las enfermedades, en la salud. Yo aprendí a ser sano. Es más difícil en facultad de medicina aprender a ser sano que aprender a ser enfermo. Si usted sabe que está sano, va a ser muy fácil darse cuenta cuando está enfermo. Sí, sí. Me gustaría saber cuántas personas del Uruguay saben que están sanos, no solo porque tienen el carnet de salud que dice sano, porque el carnet de salud investiga una parte de la salud. Exacto. Y yo también tengo carnet de salud y tengo también mis afecciones. Estoy sano para el deporte. Claro. Pero no estoy sano en otros factores. No existe ninguna persona que esté 100% sana y 100% enferma. Y vuelvo a repetir, no hay ninguna persona que esté lo suficientemente pobre para poder dar algo a los demás, ni nadie lo suficientemente rico para poder recibir nada de los demás. En el mundo hay que ser solidario. Y por eso mi función a los 85 años es trabajar
en instituciones filantrópicas cuyo nombre no voy a dar, muy solidarias, muy espirituales, algunas religiosas y otras no son dogmáticas. Yo estoy en contra del dogmatismo y a favor de la libertad de pensamiento. Y no me quiero ir del tema. Usted me quería mostrar una lámina. Sí, una lámina que está en su libro, está como la figura número 3. Ya le digo la página. Habla de la salud laboral. Sí, exactamente. El triángulo humano de la salud laboral. Esa misma. Ese trabajo lo empecé a hacer yo en el año 1992 hasta el año 2003, donde figura el programa de prevención social y enfocaba la tercera epidemia. Hay que tener bien en cuenta que el SIDA ha provocado 3 epidemias en las últimas 2 décadas del siglo XX. No se han diferenciado porque los políticos no han querido hacerlo. Yo, desde el punto de vista técnico, lo hago. Está la epidemia del VIH, la epidemia de la enfermedad SIDA, que son 2 cosas distintas, y la epidemia social del impacto del SIDA en la comunidad. Claro. Por ejemplo, tener un SIDA sentado en el banco de la escuela o un VIH sentado en la universidad genera un rechazo inmediato por falta de conocimiento, por falta de sentido humanitario, Sí. por falta de educación. Y la culpa es del Estado. No digo del gobierno, digo del Estado, porque el SIDA empezó en el año 1982 y estamos en el 2026 y el Estado ha cambiado varios presidentes y varios ministros. Pero eso no cambió. No cambió, y yo ahora, 40 años después, tengo que volver a empezar igual que hace 40 años atrás, empezando a hablar de lo mismo, pero desde el punto de vista de la salud. Porque existe ahora, y le voy a explicar, algo muy importante, y que me lo dijo un sobrino mío, que es más joven que yo, y que está más en onda. Hoy en día, las chiquilinas se toman las pastillas del día después para no quedar embarazadas. Eso es la tecnología científica. Y los SIDAs, o VIH mejor dicho, se toman la pastilla antiviral del día después para no infectarse de VIH. ¿Eso qué genera? Falta de protección. No usan preservativo. Prefieren sentir el amor y contagiarse. Prefieren sentir el amor y embarazarse. Pero hay una ley de salud reproductiva que fomenta el aborto en menores de 12 semanas y ahora lo quieren llevar a 14, que sería criminal. Estoy en desacuerdo total. Como médico, está matando una vida humana que no pidió llegar al mundo. Entonces, ¿Se acuerda que hubo un decreto presidencial del doctor estoy Tabaré Vázquez? cansado de los decretos presidenciales. El presidente de la República, sea quien sea, blanco, colorado del frente, no sabe nada de medicina. Yo tuve que enseñarle al ministro de Salud Pública en mi época qué era el SIDA. Me miraba con cara de asco, pensando que yo era el sidoso. Sin embargo, ese mismo personaje aprendió a los 5 años a hacer sus propias conferencias y aprendió lo que es el VIH-Sida y aprendió a tratar a los pacientes del mismo modo que los atiendo yo. Quiere decir que yo pude llegar a educar, instruir y aprender a mis colegas lo que yo
aprendí fuera del Uruguay. Esa es una virtud mía, que no lo pueden hacer todos, porque hay personas que rechazan ciertas conductas sexuales que yo no rechazo. Yo admito a los LGTBQ+, igual que a una persona que no lo sea. Y le doy el mismo lugar en la silla frente a mí y tomo del mismo vaso y le doy la mano y hasta un beso sabiendo que a mí no me contagian. Exacto. Siempre que no sean sifilíticos. Porque la sífilis y el herpes y el el HPV se contagian por las mucosas. Ajá. Un beso puede contagiar. Un beso contagia el HPV y hay que hacerse la vacuna del adolescente en niñas y varones del HPV antes del inicio de las relaciones sexuales, obligatoria, y se debe consultar al ginecólogo, la muchacha, antes de iniciar sus relaciones sexuales y consultar a un sexólogo para que le indique al varón y a la mujer cómo iniciar la vida sexual. La vida no es un tornillo y una tuerca. No es eso. La vida es el amor. Si usted tiene sexo sin amor, no sabe lo que es la vida. Y la pareja que no es promiscua, y no voy a definirlo porque ya lo hicimos. Sí, exacto. Que tiene sexo con amor, se cuida su salud y la de la descendencia y la de la familia. Y cuida el concepto que yo dije de salud, que decía que la salud es un bien social, que si una sola persona de la familia está enferma, toda la familia está enferma. Entonces, si yo hoy me enfermo, toda mi familia está enferma. Pero como no voy a hablar de mí, voy a hablar de otros. Si Juan Pérez, o Juancito, o Doña María está enferma, toda la familia de Doña María va a estar enferma, llevándole el caldito para el frío y la comida bien caliente y los antibióticos o los antivirales y el paracetamol que se indica para el dolor de cabeza y para bajar la fiebre. Y no voy a hacer indicaciones médicas por televisión porque no me corresponde. La diferencia, de repente ya tenemos 4 minutos. La diferencia entre un antiviral y un antibiótico, para que la audiencia entienda que no es lo mismo un virus que una bacteria. No. Las antivirales se utilizan exclusivamente para las enfermedades virales. Ahí está. No las bacterianas. Bien. Se utilizan para el herpes simple, que aparece en la boca o en cualquier parte del cuerpo. Son ampollas que arden, duran una semana y se van, y pueden volver a repetir. Distinto al herpes zóster o culebrilla, la culebrilla, que dura un mes, que es el mismo virus de la varicela, que produce un brote cada 8 días y que da 4 brotes, y el paciente ingresa al médico cada 8 días porque el médico ahora no sabe mantener a un paciente diciéndole el pronóstico de su enfermedad. La medicina hoy se ha decaído, el médico de familia ha decaído. Hace pocos días se conmemoró el Día del Médico de Familia. Sí, exacto. Sin embargo, el médico de familia, son contados los casos que ven niños, adolescentes, adultos y personas de tercera y cuarta edad al mismo tiempo, hombres y mujeres. Sí, es muy importante el médico de familia porque conoce todo el entorno. La medicina se ha parcializado y los médicos se han especializado en pequeñas partes de cada especialidad, tanto es así que les voy a contar que en dermatología ahora
Dermatología. Dermatología. Yo que soy dermatólogo y soy dermatosifilógrafo y dermatoveneriólogo, con título expedido por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, ha cambiado su nombre. Ahora se llama cirugía dermatológica. ¿Sabe por qué? Porque el precursor de la cátedra, que no voy a dar su nombre, preconizó la cirugía dermatológica sobre la cirugía del cirujano plástico y entró en competencia con la cirugía plástica. Y los dermatólogos somos desastrosos como cirujanos plásticos. Y lo voy a decir, hay que acudir al cirujano plástico. Yo cada vez que tuve tumores de piel, acudí al cirujano plástico y a los grados 5, porque los grados menores están aprendiendo. Y ahora, con el nuevo plan de gobierno, que se aprende con actrices y no con estudiantes, con pacientes, los pacientes somos material de aprendizaje, no somos material de curación. Entonces, hay que saber a quién acudir. Y con esto termino. Muy bien. Si usted no sabe cocinar, pero sabe quién sabe cocinar y sabe el teléfono de la persona que sabe, usted llama por teléfono y tiene el mejor almuerzo en su comida, sabiendo a quién llamar. Y si usted hoy en día sabe a quién llamar como médico, se atiende bien. Y lamentablemente, hoy en día el sistema de salud está tan deteriorado que hay que pagar al médico particular que uno selecciona, porque la mutualista le demora entre 3 y 6 meses para darle un número para su médico particular. Sí, está muy complicado, sí. Bueno, cerramos el bloque diciendo que el 19 de mayo es Día Mundial del Médico de Familia, que estamos hablando con el doctor Rosquier. Tan importante, yo conocí varios médicos de familia que ponían en su placa en la puerta médico de familia. Sí, y se está perdiendo eso, lamentablemente. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho. Muy bien, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro y también para 970 Universal. Hablando del Museo Támaro, Beatriz, ¿qué nos puedes decir de Casa Támaro? Bueno, que Casa Támaro se inauguró en el año 1888, que diseña y fabrica insignias, medallas, plaquetas,
premiaciones y trofeos. Pueden visitar el Museo Támaro, en donde estamos aquí, que está por encima de la Casa Támaro. La Casa Támaro queda en Juncal 1429 y el museo en Juncal 1425. Se pueden comunicar al teléfono 2915-9915, reitero, o 2915-9915, o por WhatsApp al 099-259-511. Reitero, 099-259-511 de Casa Támaro. Como así también pueden visitar su página web casatamaro.com. Muy bien. Bueno, continuamos con Jaime Rosquier. Ahora lo dije bien, Jaime. Hoy lo bauticé, ¿vio? No hay problema. Yo sé quién soy. Está bien. Bueno, y vamos a hablar de calidad de vida. Sí, un tema lindo, ¿sabe? Sí. Porque yo estaba hojeando el libro y de calidad de vida tengo 22 indicadores. ¿Ya sabe lo que es un indicador? Sí, sí, sí. Un indicador es una pauta que da característica a algo, en este caso a la vida. A la vida, sí. La calidad de vida es la distribución equitativa del tiempo. Es decir, que las personas en las 24 horas tienen que tener 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar. Esa es una vida normal. Aunque en realidad hay gente que trabaja menos o más, que duerme menos o más y que pasea menos o más. Y que hay épocas en las cuales el ocio compartido, que vale más que el ocio solitario, que son las vacaciones, el descanso es más largo que el trabajo porque se deja de trabajar. Claro. Pero igual la persona se ocupa de algo y ya eso es trabajo. Porque el trabajo físico y el trabajo mental tienen el mismo valor y hay que comer y alimentarse y de la misma manera el que piensa con la mente que el que trabaja con los músculos. Por ejemplo, ¿cuál sería un tiempo dedicado? ¿Ir a un cine, leer un libro o ir a un club deportivo? Claro, eso es ocio. Ocio. Cuando ves compartido con un amigo o con una amiga, o con el hijo o con la hija, o con la señora, o con la madre o con el padre, porque se olvidan a veces de ir con el padre y la madre a pasear, porque piensan que los viejos no estamos ya para nada. Sí. Están equivocados. Sí. Usted acaba de leer un libro sobre el valor del amor en la tercera y cuarta edad, y yo hablo de la juventud a los 85 años, que pienso que tengo menos edad que mi edad cronológica, y en realidad siempre pienso cómo distribuir equitativamente el tiempo. Exacto. Y le voy a dar los indicadores, de los cuales elegí algunos, porque no voy a hablar de 22 indicadores, sino no terminamos más. Exacto, bien. El primer indicador de la distribución equitativa del tiempo es para lograr bienestar económico y afectivo, sanitario y educativo, Sí. que se adecue a las necesidades, aspiraciones y oportunidades de acuerdo a las posibilidades individuales y comunitarias. O sea que todo depende de cada uno. O sea que no es lo que yo piense, sino lo que usted cree. El bienestar es individual. El bienestar de la pareja depende del bienestar individual de dos personas. Para el otro indicador importante, muy importante, que usted mencionó una lámina, es alcanzar a ser útil y reconocido en lo laboral y en lo social y en lo familiar. Fíjese qué importante que es que una persona sepa que en su trabajo el jefe lo estimula, Claro. y le tiene afecto
y lo tiene en buen concepto y llega a ser hasta el mejor empleado de mes. Hay películas de mejor empleado de mes. Sí. La estima de alguien que esté a su alrededor sobre su persona tiene un efecto tan importante como la autoestima. O sea, el quererse a sí mismo. Pero claro, tiene que haber un equilibrio. Si usted se desequilibra y aumenta la autoestima, se vuelve vanidoso e insoportable. Sí. Y si a usted, el jefe, le baja la calificación de mejor técnico mensual Sí. a mediano o lo echa, fíjese usted cómo queda en cuanto a su reconocimiento a nivel familiar, Claro. laboral y social. Fíjese lo importante que es este indicador. Y aquí viene algo que ya acabo de decir. Tiene que ser estimado y desarrollar su autoestima. Exacto. Si una persona no sabe lo que es la autoestima, Sí, el mirarse a un espejo y valorarse uno. bueno, parece algo parecido. La autoestima es el concepto que uno tiene de uno mismo. Sí. Hay gente de baja autoestima y gente con demasiada autoestima a veces. Claro, hay que llegar a un punto Medio. intermedio. Sí. Pero además de tener autoestima, hay que ser estimado. Si usted es estimado por su amigo, Claro. su autoestima se mantiene. Y su amigo se mantiene y usted mantiene la amistad. O sea que es un ir y venir. De manera que no es solo lo que uno siente que es, sino lo que siente el otro, que yo ya dije en una palabra, cuando hablé de educación, que es la empatía. Cuando existe empatía entre dos seres humanos que saben ponerse en el zapato del otro, Claro. entonces siente lo que puede sentir el otro cuando le dice algo o cuando no le dice, porque sabe que los silencios hablan. Pero yo voy a seguir hablando. Sí. El otro indicador para tener buena calidad de vida en el mundo actual, en el siglo XXI, porque este libro fue escrito en el siglo XXI, es ser tolerante a lo distinto. Ajá. Y tolerable en la comunicación. Claro. O sea que yo puedo tolerar a alguien que piensa distinto a mí y establecer un diálogo manteniendo mi posición, aunque sea contrario a él. Pero si yo estoy de acuerdo en los principios básicos, llegaremos a ser amigos, aunque opositores en el fondo. Porque somos tolerantes y tolerables. Hay que entender el sentido de las palabras. Voy a seguir. Sí. Al ser tolerante y tolerante, se obtiene gratificación y placer en las relaciones interpersonales. Ajá, sí. En el trabajo, en la recreación, en los deportes o en las expresiones artísticas. Sí. En cualquier área que se desenvuelva. Y lo que es importante es lograr integrar los conceptos de salud sexual responsable y libertad interior. Ojo, no dije libertinaje. Dijo libertad. Libertad. La sexualidad es libre. Hay que ser libre sexualmente. Y voy a dar la definición de salud sexual antes que termine de hablar hoy, Bien. porque no voy a dejar eso en el tintero. Muy bien. Voy a dejar pasar una serie de elementos que lo voy a indicar después en un cartel. Vamos a pasar a la página siguiente, al número 18.
Página siguiente. Hay que saber, para tener calidad de vida, hay que saber sobrellevar las situaciones conflictivas que se presentan en el momento de la vida. Todos tenemos conflictos y hay que elaborar en forma adecuada las crisis del desarrollo humano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Las crisis del desarrollo humano. Sí. Por ejemplo, el adolescente tiene la crisis del duelo de la niñez. El adolescente, el duelo de la adolescencia. El joven, el duelo de la juventud. El maduro, el duelo de la madurez. Cada cambio es una crisis. A los 60 está la crisis de los 60. Sí. El duelo de los 60, de la vejentud. Exacto. A los 65 nos consideran de la tercera edad. A los 85 de la cuarta. Y hay que aprender a enfrentar la situación de cambio. Sí. Y elaborar en forma adecuada la adaptación al cambio. Porque como decía Darwin, o te adaptas o sucumbes. Claro. Y hay gente que dice, yo a tal edad me muero porque ya viví bastante. No, vas a ir viviendo porque la tecnología mejoró. Y todavía le voy a dar a usted, en la próxima, los 4 elementos tecnológicos que hacen que la sobrevida de vida humana sobrepase los 100 años a los que nacen en este año 2026 o en el siglo XXI. Claro. Para tener calidad de vida hay que tener fe y confianza en los demás. Ojo, en uno mismo también, pero con un límite. Claro. Se debe expresar la confianza con gratitud. Pero ojo con los vivos o los avivados, que comienzan a ser gratos y muestran después de la piel de conejo la piel de lobo. Sí. O sea que yo advierto que la calidad de vida depende también de la intuición de lo que tenga cada persona sobre quienes está formando parte de su núcleo. Porque en cualquier lugar que estemos hay un corte transversal de la sociedad. Hay buenos y malos, mejores y peores. Y el poder de selección, que es de cada uno, es lo que nos determina que nuestra calidad de vida sea mejor o peor, de acuerdo al poder de selección y elección de cada uno. Un ejemplo. Si usted elige mal a su pareja, se condena por el tiempo con que vive con esa pareja que eligió mal. Si usted eligió bien, vive de por vida con ella. Si usted elige un trabajo que no le gusta, le va a ir mal porque no le gusta. Entonces usted tiene que trabajar porque tiene que juntar plata para comer, lo va a hacer igual. Pero cuando pueda, usted va a buscar otro trabajo que le guste más. O sea que su calidad de vida va a depender de la alegría que le da lo que usted está haciendo. Exactamente. Entonces, para alcanzar a desarrollar las aptitudes, intereses artísticos, científicos, intelectuales o manuales, todo depende de su poder de elección. O sea que usted es locutor porque tiene virtudes. Usted tiene una virtud que no tengo yo, que es una voz excepcional y un poder interpersonal
Y voy a hablar de las inteligencias múltiples, de las cuales usted es poseedor de varias, que hacen de usted un hombre singular. Y lo hacen diferente a mí. Porque no hay dos personas iguales. Somos diferentes en el ADN y en las inteligencias múltiples que tenemos. No voy a hablar de eso en el momento actual. Voy a seguir con calidad de vida. Bien. Me quedan 2 indicadores. Y después hablo de salud sexual, porque no quiero terminar sin hablar de salud sexual Bien. y de Raskowski. El indicador que voy a mencionar se refiere a la felicidad, que ya voy a hablar en la próxima. ¿Usted sabe qué es ser feliz? Mire que yo lo pongo a usted en cada aprieto. Sí. Que no sabe qué contestar. Una definición de felicidad, bueno, sentirse bien, no caer en depresión, hacer lo que a uno le gusta, formar una familia, trazarse un objetivo. La felicidad engloba muchas cosas, ¿no? Bueno, está muy bien lo que usted dice, ¿sabe? Está en eso, pero yo le voy a explicar. Lo voy a decir de otra manera. Lo mismo que dijo usted, pero de otra manera. A ver. La felicidad es igual a la relación que existe entre las expectativas deseadas y los logros alcanzados. Sí. Es una ecuación. Es una ecuación, sí. En la cual usted, si hace lo que le gusta, es feliz porque llegó a lograr hacer lo que quiso. Pero para ello tenemos que ubicarnos en la realidad histórico, social y económica que estamos viviendo en nuestro país. O sea que su felicidad en Uruguay no es la misma que en Estados Unidos, Claro. o que en Israel, o que en Cuba, o que en Nicaragua, o que en Venezuela. Sí. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Clarísimo, el entorno social es muy importante. Bueno, y para terminar, de los indicadores, le voy a decir, y lo voy a explicar en la próxima, que para poder incrementar la longevidad o la mayor sobrevida a través del logro de momentos de felicidad en nuestro país, en nuestro mundo, es que nosotros vivimos. No, yo quise decir, quizá me expresé mal, que la felicidad no es eterna. La felicidad es momentánea y se vive de pequeños momentos. Y la suma de pequeños momentos de felicidad a usted lo hacen ser un hombre feliz completo. Por ejemplo, usted que es varón y usted que es mujer, que son padres y madres, que han tenido relaciones sexuales igual que yo, sabemos cuánto demora el placer de la relación sexual. Sí. Ese es un placer. Y el otro placer es ser padres. Y el otro placer es sentarse a la mesa a comer con los hijos. Y el otro placer es leer un libro. El otro placer es ir al cine. Y el otro placer es ir a la ópera si le gusta. Y el otro placer es ir de compras y comprarse el vestido que a usted le gusta, como mujer, o yo que me compré por el frío una bufanda para abrigarme, por necesidad. Esos momentos de felicidad que son necesarios me dan a mí mayor longevidad y no me voy a enfermar del frío,
de las enfermedades respiratorias porque me voy a cubrir la garganta y la nariz y las orejas con la bufanda para protegerme del invierno. O sea que son los pequeños momentos los que nos dan la felicidad. Y quiero ahora decir mi definición de salud sexual. Porque no hay salud si no hay sexo. La sexualidad es vitalicia y se inicia desde el momento de la concepción, o sea, del momento de la fecundación, y termina el día que nos entierran en el cementerio. La sexualidad no solo se manifiesta en tener relaciones sexuales. O sea, no es solamente el acto mecánico de tener sexo. Yo me siento varón y tengo mentalidad masculina. Y usted tiene mentalidad masculina, supongo que también. Sí. Y usted tiene mentalidad femenina. Hay personas que tienen mentalidad femenina y masculina, y todos tenemos mentalidad femenina y masculina. Lo que se diferencia es en el porcentaje. Por ejemplo, le voy a hablar de un famoso sexólogo que escribió un libro del cual yo voy a hablar, del cual hicieron una serie televisiva, que es de Master y Johnson, que yo tengo en mi poder, y lo mostré la vez pasada y lo voy a volver a traer, el tratado de Master y Johnson, el tratado de medicina sexual. Y entonces decía que existen varios tipos de personas, las que son totalmente masculinas, las que son totalmente masculinas y una parte femenina, las que son parte masculina y parte femenina, no está en el libro está en Master y Johnson. Y está el que es mitad femenino y mitad masculino, y está el que es poco masculino y más femenino, y está el que es más femenino y algo de masculino, y está el que es femenino puro. O sea que muestra 8 grados de personas cuando son binarias. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de masculino y femenino como 2 polos, y dentro de esos 2 polos hay personas que entran dentro de los 8 polos. Y yo estoy acostumbrado a tratar con los 8 polos de personas. Yo ahora, además de darles la definición de sexualidad vitalicia y lo que decía Master y Johnson, voy a decir lo que dice la OMS, de la cual yo soy partícipe como asesor mundial en salud y educación. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que en inglés se dice World Health Organization, y de OPS se le llama PAHO, que quiere decir Pan American Health Organization, y no quiere decir otra cosa. Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, y esto es lo que voy a decir ahora, salud sexual, esto es muy importante, es la capacidad de disfrutar del placer de la conducta sexual y reproductiva y de controlarla dentro de un marco de ética social y personal. Bien. Permítame cortar el teléfono. ¿Cómo no? Sí. Este es mi hijo de Israel, que no, esto usted se va a reír. Me están llamando del lavadero, que me trajeron la ropa lavada a mi casa. Y bueno, ¿sabe qué? Yo soy un hombre completo. Estoy en todo. Bueno, voy a volver a definir. Sí, a ver. Salud sexual
es la capacidad de disfrutar del placer de la conducta sexual y reproductiva y controlarla dentro de un marco de ética social y personal. Y resalto placer, porque yo tengo un libro que lo voy a traer acá, que es el libro del placer sexual, donde lo que no se dice y se hace, no se habla del placer, se habla de otras cosas, y lo más importante de la relación sexual es el placer, pero manteniendo una conducta sexual que esté dentro de la ética social y personal. Y a esto le agrega la Organización Mundial, dice, ausencia de temor, Claro. ausencia de vergüenza, ausencia de sentimiento de culpa, ausencia de creencias erróneas y de otros factores psicológicos que inhiben las facultades sexuales y dañan la relación sexual o la comunicación sexual en todos los aspectos. La relación sexual es una forma de comunicarse. Exacto. Que tiene que estar sin temor, sin vergüenza, sin culpa, sin creencias erróneas, sin factores psicológicos, que es motivo de consulta a los psicólogos. A veces se inhiben y no tienen relaciones nunca. Le tienen miedo a las mujeres. No voy a hablar de psicología. Le tienen miedo a los hombres. No voy a hablar de psicología. Tienen miedo de tener pareja. Tienen miedo a veces de tener pareja del otro sexo. Buscan pareja del mismo sexo. Yo sé cuáles son los factores. No los voy a tratar. Los comprendo. Los justifico. Los trato. No tengo problema en conversar con ninguno de ellos. Son todos seres humanos. Son todas formas de comunicación sexual. Usted está acostumbrado a la comunicación social. Y yo hablo de salud sexual. Cuando hice este libro, decía que la actividad sexual tiene que tener siempre dos componentes, porque este es un libro que lo hice para prevenir la epidemia del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual en las dos últimas décadas del siglo XX. Y lo hice para evitar el embarazo no deseado y para evitar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual del VIH-Sida. Y yo ahora quiero terminar, porque yo sé que estoy escaso de tiempo, con algo que traje aquí del psicólogo Raskowski, que creo que ustedes ya lo tienen en pantalla. Sí, está en pantalla. Que lo voy a leer si me permiten. ¿Cómo no? Sí. Que es el decálogo del niño feliz. El decálogo del niño feliz. Bien. El decálogo del niño feliz Bien. dice que los niños aprenden lo que viven. Y volvemos a la pregunta anterior. O sea, que los padres no solo educamos, sino que instruimos y enseñamos. Claro. Y enseñamos mostrando lo que hacemos. Los padres enseñamos no hablando, no diciendo, sino que enseñamos con el lenguaje no verbal. Yo aprendí el lenguaje no verbal. Me costó muchos años aprenderlo. Me costó 3 años aprender a hablar y 60 callar. Ahora que tengo 85, me callo y hablo. Por eso ahora le voy a dar los 10 o no sé cuántos factores que indicaba Raskowski que aprenden los niños de la vivencia de los padres.
Muy bien, a ver. Decía Raskowski, si un niño vive criticado, aprende a condenar. Sí. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. Mire qué importante. Sí, sí. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Claro. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Fíjese usted la inseguridad social que tenemos. Sí. ¿Qué fe podemos tener en el gobierno actual? Y no me quiero meter en la política, porque es un problema de muchos gobiernos. Es nacional. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Hablamos de la autoestima. Sí. ¿Cómo queremos tener niños con autoestima si no los aprobamos y los reprobamos constantemente? No hagas esto si no te doy una paliza en la cola o te doy con la escoba o con la zapatilla. ¿Y qué aprende el niño? A pegar, Claro. y a pegarle a la compañera, y a ser violento. Y eso es lo que no queremos. Porque Raskowski fundó una fundación que se llamaba, no recuerdo el nombre en este momento, seguramente en la próxima, pero era una fundación contra el maltrato infantil que aprendí con mi señora psicóloga, argentino él, que estudió el decálogo del niño feliz y el de los padres felices, y de cuándo los padres tienen que decir sí y no, y lo voy a tratar en la próxima cuando hablemos de la felicidad. Muy bien. No terminé. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Hablábamos de la autoestima. Autoestima. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Claro. La equidad es darle a cada uno lo que corresponde. No darle a todos todo. No comprarle a un niño un juguete de varios miles de pesos que no sabe manejar y se mueve automáticamente, y que el niño, como no los puede manejar, los pisa y rompe. Y eso hizo mi hijo, que un día mi abuelo, el padre abuelo, le regaló un avión automático que se manejaba solo, y él, como no lo podía dominar y tenía 3 años, lo pisoteó porque él quería dominarlo y no podía. Claro. Entonces no hay que darle al niño más de lo que el niño se le da. Exacto. Y este programa educativo, que lo estoy mostrando acá, que lo estoy probando en un colegio privado, está adecuado a las mentalidades de los niños. Y no es darle al niño lo que no le corresponde y al adulto lo que no le corresponde. Seguimos, y estoy por terminar. Bien. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Sí. Nuestro país sigue, a pesar de que en el año 1985 y en el 89 el entonces presidente Julio María Sanguinetti hizo 2 referéndums que caducó la lucha entre militares y tupamaros, que llevó a un tupamaro a la presidencia, por lo cual los tupamaros se volvieron ricos y son capitalistas, porque se les pagó por todos los años que estuvieron presos. Eso no lo reconocen los izquierdistas tupamaros. Y yo lo digo porque yo lo viví. Yo viví la dictadura. Y la culpabilidad no existe, porque hubo un convenio firmado por el pueblo democráticamente que se exculpaban a los militares y a los tupamaros, y ahora están llevando presos a los militares. Y no estoy defendiendo ni a los militares ni a los tupamaros. Lo que digo, que el Uruguay no sabe dar vuelta a la página. Por eso somos un país atrasado, un país del tercer mundo que no avanza. Y yo, a 40 años de edad, encima tengo que volver 40 años atrás para explicarles por qué no hay que enfermarse a través de conocimiento de salud sexual.
Y lo otro, si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Yo aprendí a pelear. Tuve una infancia hostil. Ajá. No voy a hablar de mí. Uruguay es un país que vivió la hostilidad de la dictadura, pero se olvidó de las bonanzas, de lo que le dio el gobierno en reparación. Y hay que reconocer la verdad, porque la historia del Uruguay fue torcida por el gobierno actual, que cambió los textos diciendo que la dictadura fue por culpa de los militares, y es equivocado, fueron los tupamaros. Y no me meto en dictadura, me meto en conceptos filosóficos y psicológicos. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Ahora se compran votos por fideos porque la gente se muere de hambre. Hay más muertos de hambre que antes. La política de gobierno, de lo que no quería hablar, y tengo que decirlo, está relacionado con la política psicológica social. Y todos los que van al Parlamento es porque no cumplen con lo que deben cumplir, con lo que los niños aprenden, porque se están enseñando a la juventud lo que no corresponde. Y lo último que voy a decir, Ajá. A ver. y termino el día de hoy. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Y el amor da vuelta al mundo y domina el mundo. Yo vivo por el amor a mi mujer y a mis pacientes y a mis alumnos y a mis amigos y a todos los que trabajamos en la organización filantrópica que estoy trabajando. Aunque tenemos ideas dispares, somos todos iguales en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Somos todos fraternos y solidarios. Y trabajamos en el silencio. No somos como el gobierno, no aparecemos en los periódicos, pero somos gente buena, de espíritu bueno. Ellos saben a quién me refiero. Muy bien. Estoy a disposición suya para seguir cumpliendo en la próxima con el porqué de la longevidad del Uruguay. Ajá. Y la felicidad. Bien. No la de Palito Ortega. No la de Palito Ortega. Felicidad real, tecnológica del siglo XXI. Bien, bien. Así que eso queda para la próxima. Y queda entre el 29 de julio y el 1 de diciembre Sí. el programa que ya está en marcha en mi cabeza Sí. sobre la educación lúdica en un colegio laico que no se oponga a ningún concepto de salud que esté a favor de Raskowski, de lo que voy a hablar en la clase próxima. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor Rosquier, muchísimas gracias por este aporte. Lo esperamos entonces el próximo martes, aquí en la Noche del Búho. Y nosotros vamos a una pausa. Yo quiero agradecerle a usted por la paciencia que me tiene a mí, por la insistencia de las preguntas que yo le hago, Sí. que lo pongo en muchos aprietos, y por mi elocuencia explosiva. No, está bien, hay que ser Que espontáneo. forma parte de mi personalidad. Exacto, exacto. Y que no me la van a cambiar mis hijos, que opinan muchas cosas sobre mí, en contra o a favor. Está bien. Y yo mismo también, que me autocritico todos los días cuando me escucho. Le agradezco mucho a usted por su calidad humana. Gracias a usted, doctor. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro para también 970 Universal. Y estamos ahora con Jorge Ana María Paisé. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien. Con frío, ¿eh?
Mucho frío. Mucho frío, sí. Bueno, vamos a calentarnos con estos temas tan apasionantes del arte y memoria. Arte y memoria. Uno se compenetra en lo que tú decís y entra en calor enseguida. Es la segunda entrega de Arte y Memoria. Exacto, así es. Habíamos empezado la semana pasada y habíamos visto que las artes plásticas, a diferencia de otras artes, tienen la cualidad e incluso la virtud de la permanencia en el tiempo. Ajá. Lo que ha permitido que sea un eficaz instrumento de comunicación. Las artes plásticas me refiero, ¿verdad? Sí. Esta herramienta de comunicación, si bien otras artes también son herramientas de comunicación, pero con otras características, y de transmisión de conocimientos, de tradiciones, de costumbres, de hechos, ha sido la memoria gráfica y material de los pueblos. Y mucho más cuando los pueblos no cuentan con escritura propia. Claro, o sea, pueblos primitivos, entre comillas. Pero esos pueblos se apoyan en la imagen como algo esencial para poder transmitir el conocimiento y permanecer, digamos, seguir desarrollando esa identidad de generación en generación con el apoyo de la imagen que el arte permite. Y esto hacía que el arte no fuese como lo entendemos hoy, sino que tenía un significado más amplio y profundo. El arte era la escritura en imágenes. Ajá. Había una representación simbólica, mágica y ritual, con connotaciones animistas y vocación de trascendencia. El arte era el foco de la asamblea, ya que a través del arte se transmitía el mensaje y mucho más que eso, el arte operaba como el propio mecanismo de la memoria. En el arte, con sus ritos adjuntos, descansaban las raíces de una cultura, su presente y su futuro. Porque una cultura no tiene futuro si olvida su pasado, y el arte era ese nexo intratemporal e intemporal. Bueno, y ahora vamos a ver el primer ejemplo, que es, en realidad son un par de imágenes. Una es como una vista dibujada, una reconstrucción de lo que era el Acrópolis de Delfos, que es un conjunto, un centro religioso, que era el más importante de la antigüedad. Era la sede del famoso oráculo de Delfos. Todo esto, bueno, se fue desarrollando en el tiempo y tuvo su apogeo entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. Y esto, o sea, se hacen rituales y conmemoraciones en este lugar desde el segundo milenio antes de Cristo. Y se consideraba el ombligo del mundo. Segundo milenio antes de Cristo. Ahí arrancó la Estamos cosa. hablando de 4000 y pico de años. Ahí está. Pero su apogeo en la época de los grandes pensadores, de los grandes filósofos y matemáticos de la antigua Grecia, en la época clásica, que es cuando se desarrolla a pleno todo este conjunto. Y a la derecha tenemos como un mapita de todo esto que se ve en esta imagen, y se ve como en gris, como el recorrido. En realidad ese es el camino que quienes visitaban este complejo, que era la gente local y demás, esto hay que imaginárselo en la ladera de una montaña, ¿no? Es un plano bastante inclinado. Exacto. Entonces uno iba subiendo, empezaba en el mapita abajo a la derecha, ahí empezaba el recorrido. En realidad empezaba un poco antes de este complejo, en algo que no se ve, que era el santuario de Atenea Pronaia, que era una especie de templete, ¿viste? Como el templete del Parque Rodó, ese que tiene la fuentecita donde se hace la Feria del Libro. Sí. Bueno, todo empezaba como bastante más abajo en la montaña, con un templete muy parecido a ese, un poco más grande.
Ese era el santuario de Atenea Pronaya, estaba un poco alejado y que incluía eso que se llamaba el tolos, un templo circular. Bueno, allí arrancaban los rituales y luego empezaba ya como más, es como una mini ciudad, si se quiere, con todos estos elementos, donde hay plazas, hay edificios más representativos, hay como casitas que ahora vamos a ver qué son, y arriba templos más grandes y un teatro y un estadio, incluso arriba del todo. Bueno, empieza abajo con unos edificios medio representativos, estoas se llamaban, que es lugares donde se congregaba la gente, y después hay como un pasaje. Y, digamos, al fin del primer tramo, que hay todo como unos edificios muy chiquitos, que en realidad no son tan chiquitos, porque estoy viéndolo en escala, esos eran los tesoros de la antigua Grecia, de la antigua Grecia, los tesoros de Atenas, y que era donde se guardaban todas las ofrendas, los tesoros. Bien, esa vía se llamaba Vía Sacra, que era como un camino de peregrinaje desde la entrada hasta el templo de Apolo, que estaba allá arriba, el templo más grande, que es parecido esa parte a la Acrópolis de Atenas, se hace un poco acordar aquello. Pero claro, no es una acrópolis en el sentido de ciudadela alta, que es la traducción del nombre como en Atenas, sino que es como un vasto santuario de ladera. El mismo estilo de arquitectura, columnas. Claro, ahí está. Como se fue haciendo en el tiempo, más o menos coincidieron también en ese tipo de edificaciones. Entonces, ese es el templo de Apolo, el corazón del santuario, donde la sacerdotisa pronunciaba los oráculos en trance, influenciando decisiones políticas y religiosas en toda Grecia. O sea, acá se cocinaba todo. Pero no termina ahí. De ahí sigue el recorrido por atrás del templo y llega hasta primero un teatro que se fue posterior, siglo I después de Cristo, ya no sé si los romanos, no, todavía capaz que no, pero bueno, los romanos anduvieron por ahí un poquito después, me parece. Bueno, ofrecía vistas panorámicas ese teatro, ¿no? Ese teatro era bien griego, ¿no? Del complejo, vistas panorámicas, y se celebraban representaciones durante los Juegos Píticos, que ese era el nombre de los Juegos. Bueno, y arriba del todo, bien arriba en la montaña, una montaña que no era tan alta, pero en la meseta estaba el estadio, que era el fin de ese recorrido, y donde se realizaban competiciones atléticas. Bueno, todo esto para hablar sobre, estamos hablando de arte y memoria, pero entonces todos estos elementos hacen a la memoria de un pueblo porque contiene una cantidad de elementos, ¿no? Están los elementos rituales, que es donde empieza abajo con ese templete circular, recorridos procesionales, espacios públicos, están los tesoros, que son formas, o sea, son objetos de arte guardados allí. Después está un templo más arriba, que es donde se hacen celebraciones religiosas, todo como parte de una especie de gran rito ceremonial, y que termina además con teatro, que es una forma de arte, pero que vimos Aristóteles le daba como otras connotaciones también, y arriba del todo los juegos, o sea, lo deportivo, pero también con cuestiones casi rituales también, porque no eran solo deportes, para ellos era algo que tenía también como un significado muy profundo, el tema de lo deportivo, y era como la exaltación máxima de la condición física del hombre. En fin,
Entonces, toda esa cantidad de elementos que convergen en todo este complejo hacen a rescatar varias formas de la memoria de los griegos. Esto daría como para desarrollarlo bastante más, como casi que como una clase de historia, pero lo vamos a dejar por acá solo como un ejemplo. Entonces, de aquí vamos a hablar un poco de las funciones del arte primitivo. Habíamos visto la semana pasada que estaba la función de registro de actividades. Algunas pueden verse en este ejemplo de la Acrópolis de Delfos, que ese registro de actividades a su vez tenía distintas funciones: la función tradicional, función documental, función ceremonial. Todo eso se ve en este conjunto. O sea, es como una síntesis de una cantidad de funciones del arte desarrollada en distintos niveles. Así que hoy vamos a agregarle alguna función más al arte. Bien, otra función es la representación ritual. Y con frecuencia lo ritual implica también lo ceremonial, que ya lo hemos visto, porque es como la parte más, ¿cómo decirlo? Lo ceremonial es como la parte más institucional y mecánica de lo que se representa, pero es diferenciado por la connotación que tiene. Entonces, me parece importante tratarlo como algo diferenciado y, por ejemplo, en los grupos humanos del Paleolítico y de la era glaciar, algo ya en un contexto bien diferente, quien expresa con pintura registros indelebles en los techos de las cuevas es una persona que tiene un rol en esa sociedad primitiva, un artista, chamán, guía, y lo meto todo junto como título. O sea, no era solo un artista, o sea, tenía como varias funciones en esa sociedad primitiva. Como un maestro. Era como un maestro de ceremonias que hacía todo aquello, que era como bastante complejo y además como en distintas capas del entendimiento y de la comunicación, y que conducía oficios rituales con el arte como centro y referencia mágica, mística e inmutable, con pinturas de fácil comprensión y de fuerte impacto visual. Hay que imaginarse las cavernas, todo el mundo tiene presente alguna de esas representaciones, las cuevas de Altamira, de Lascaux, hay por todos lados. Incluso nosotros tenemos algunas también, algunas más criollas y más sencillas también, pero han estado por todos lados. Y las pinturas indican el camino, y los espíritus de los guerreros plasmados en esas pinturas deberán proteger a los cazadores en sus largas travesías o a los pobladores de la tribu en sus cosechas y demás actividades. O sea, hay toda una cantidad de otros elementos que van más allá de la figuración, de lo plástico, de lo representado. El arte es lenguaje, es parte de ritos y ceremonias, es comunicación a diversos niveles, es registro y es memoria. El arte sirve como inspiración personal y como motivación social. El arte es una guía, es la referencia y expresión de la sociedad y cultura de un pueblo. El arte es un registro, una bitácora, un libro gráfico, un testamento. Los antiguos egipcios, los sumerios, los chinos, las culturas mesoamericanas, los vikingos incluso lo utilizaban así, como una especie de testamento.
pero para ello también cumplía funciones de representación, que ahora las vamos a ver, pero antes quiero mostrarles un ejemplo que es algo bien distinto, que es, en realidad son dos ejemplos, que son, esto podría estar dentro de otro tema que cuando veamos arte y ciencia lo podríamos mostrar, pero para mostrar algo bien distinto y salir un poco de esa historia tan pasada, mostrar algo de una memoria más presente y más proyectada hacia el futuro. Memoria digital. Que, bueno, puede ser, no sé si, lo digital sí, ya había aparecido. Estamos hablando de un par de imágenes. La de arriba es un disco de oro o bañado en oro que tiene algunas representaciones, son como glifos modernos, ¿no? La de arriba pertenece al Pioneer 10, sí, que fue una sonda espacial que lanzó la NASA en 1972. No, perdón, esa es la de abajo. Vamos a la arriba. La de arriba es la del Voyager 1 del 77, 1977, también de la NASA. Es un disco de oro que tiene inscripciones en su reverso. Del otro lado es un disco de púa. Entonces, pero primero muestra como la parte de atrás de ese disco de púa, porque claro, si esta sonda se lanzó al espacio y más allá, ¿no? La idea era que siguiera de largo, o sea, del sistema solar hacia el infinito. Entonces, pensando en que algún día quizá alguna otra cultura pudiera encontrarse con esta sonda, y que esto es como el manual de cómo entender lo que se está mostrando en ese disco. Entonces, primero se muestra las instrucciones del manual, que son estas que aparecen en el disco, y entonces vamos a ver, esto lo explicaba Carl Sagan en aquella serie Cosmos. Exacto. De los años 70, que era buenísima. Entonces, en ese disco aparece, por ejemplo, arriba a la izquierda hay un disco, un círculo con un punto en el medio, que es donde se pone el círculo en el tocadisco, con la posición correcta de la púa, que está representada por allí. Después abajo de eso está la representación del disco, en vez de visto en planta, como se dicen los arquitectos, visto en el otro sentido, ¿no? A 90 grados, que se ve una línea, y la posición de la púa, para que se vea en las dos posiciones el mismo elemento. O sea, de arriba y de perfil. De arriba y de perfil, ahí está. Y dice, porque hay como instrucciones como en una especie de códigos binarios, porque claro, si no tenés que empezarles a explicar el idioma que quieran transmitir las instrucciones, se optó por el más básico de todos, que es una especie de idioma binario de puntitos y rayitas, tipo código Morse, y con las características más esenciales, o sea, no con palabras, sino con cuestiones bien científicas. Entonces dice que esa púa tiene que circular ese disco a 3.6 segundos por rotación, para que se entienda el disco cuando se escuche. Después hay un diagrama abajo a la izquierda, que es como una especie de haz, así, que es el diagrama con la explicación de las imágenes en el disco. No, ese es el 7, perdón. Ese es un mapa pulsar con la ubicación del Sol y la dirección de los 14 pulsares más cercanos. O sea, es como una especie de mapa interestelar para ubicar de dónde es el origen de nuestro sistema solar, suponiendo que ya está muy lejos y que hay que ubicarlo en un espacio mucho mayor. Entonces ubica
en el entorno estelar de donde provino todo esto, para que nos ubiquen a nosotros en realidad. A su derecha, abajo a la derecha, está el átomo de hidrógeno, la representación de los dos circulitos con un lazo entre medio, con sus componentes, en fin, y toda la parte derecha de la mitad para arriba son diagramas con la explicación de las imágenes en el disco y una descripción de cómo leer las imágenes, porque además se llevó un video de los cassettes con cantidad de imágenes de la Tierra, ¿no? Desde, yo que sé, animales con sus sonidos típicos, vistas de la Tierra, de distintos lugares, en fin. Y muy diálogos en distintos idiomas también. Diálogos, ahí está. Sí. Varias cosas que un poco es un collage muy básico de elementos que nos identifican como planeta, porque es más que la raza humana, digamos. Bueno, y todo esto fue en el Voyager 1 del 77, pero 5 años antes, y esta es la imagen de abajo, se había enviado el Pioneer 10, que fue la primera sonda que se envió al espacio con estos propósitos de ir hacia el infinito y que alguien pudiese ver y entender un poco qué era lo que se representaba. Entonces, la imagen de abajo, que fue la primera que se envió, Pioneer 10 en el 72, gráficamente es preciosa. De nuevo aparece arriba a la izquierda el átomo de hidrógeno, que aparece en el disco de la otra, y aparece también la misma representación de ese haz que se abre hacia distintos lados, que es la representación de ese mapa pulsar con la ubicación del Sol con un sistema galáctico. Más que los planetas, es la ubicación de las 14 estrellas pulsares con sus características más cercanas. Entonces, como para que lo ubiquen tridimensionalmente en la galaxia. Después, abajo de eso sí aparece los planetas y nuestro sistema solar. Está el Sol con la posición no, es la ubicación relativa de los planetas y sus tamaños aproximados, y cada uno tiene en un código binario la distancia relativa al Sol y no sé si algún dato más. Y está el esquemita de la sonda con una flechita de cuál fue el recorrido que hizo y hacia dónde va. Ese es el esquema de la sonda. Es la silueta de la nave Pioneer 10. Bueno, está representado un poco más grande esa sonda, que es como ese uso, es como un rectángulo con una curva, que es como una especie de disco, que es un disco parabólico, ahí está, que es el que capta la información que va colectando en su recorrido. Y está la figura de un hombre y una mujer que en la proporción exacta, relativa a esa nave, ¿no? Que esa es la nave con la que se van a encontrar. Entonces, para que vean estos dos personajes que lo están saludando, para que vean, bueno, cómo son los personajes de la Tierra. Y bien, este es un poco, es como el saludo de esta civilización a quien se encuentra. Pero entonces, esto lo quise poner un poco como contraposición al recorrido de la Acrópolis de Delfos. Este es un recorrido astronómico de otra índole, pero es como, bueno, una civilización se presenta a otra posible civilización, con los elementos más esenciales con los que pueda darse a entender, a comunicar, porque es todo un ejercicio mental, que en esto Carl Sagan tuvo bastante que ver. ¿Cómo te das a entender a una
posible civilización que bueno, que no tiene Desconocida. cero contacto, cero. Bueno, ¿qué elementos poner para hacerte entender? Bueno, y acá entonces tuvo que hacer una recopilación de los elementos más básicos, a más. Eso es un archivo de memoria de la Tierra, de la vida. Es lo más básico. Primero, el posicionamiento es esencial. Bueno, ¿esto de dónde viene? Bueno, ubiquémoslo en el cosmos de la forma más efectiva posible. Después, bueno, la representación de nosotros como humanos, ¿no? Como personas, y algunos elementos más, bueno, y nuestro conocimiento de la ciencia. Por eso el átomo de hidrógeno es el átomo más básico de la tabla periódica, y bueno, para que vean que tenemos un cierto conocimiento a nivel subatómico, que eso dice mucho de una raza. Bueno, y lo voy a dejar por acá porque es fascinante todo eso, sí. Pero bueno, tal vez cuando hablemos de arte y ciencia podamos decir algo más. Exacto. Bueno, entonces estábamos hablando de arte como registro, como bitácora, como libro gráfico y como testamento para una cantidad de culturas de las distintas épocas y lugares aquí en la Tierra. Entonces, para ellos, para estas culturas, también cumplía funciones de representación. Una pintura o una escultura bajo la forma de un retrato, una máscara mortuoria, era no solo la representación plástica de la persona, sino su alter ego, cumpliendo funciones simbólicas de representatividad, aún en la muerte. El arte era, y sigue siendo, una herramienta para transmitir grandeza, poder, prosperidad y eternidad, como la máscara de Tutankamón, que es la que todos tienen presente siempre que cuando se habla de una máscara mortuoria conocida, es la más lograda plásticamente, que es una cosa, es como la perfección técnica, a pesar de que tiene miles, y no me acuerdo ahora exactamente, pero tiene miles y miles de años, y no se ve la marca de un cincel, de nada, es una perfección, un pulido es excepcional. Bueno, y además aparece con los ojos bien abiertos, esa máscara, como contemplando el viaje que le espera, ¿no? Él murió muy joven, creo que a los 20 tantos años. Sí. Entonces, como si presente en la propia materialidad de la máscara estuviera vivo y presente por siempre, que esa era la imagen que querían proyectar esos faraones, que eran una mezcla de reyes, dioses, en fin. Tenían como varias facetas y demás. Bueno, el arte debía perdurar en el tiempo. Esa es una de las virtudes que ofrecen las artes plásticas, que con este tipo de connotaciones es mucho más que un arte plástica, porque es como una capa más de la persona, en este caso de las máscaras mortuorias, y en el caso de Tutankamón era mucho más, era el sarcófago completo, en fin, era como una, además de ser como una cápsula del tiempo, ¿no? Es como esa proyección de la persona que la contiene y la lleva en su viaje al más allá. Bueno, por eso solían utilizarse materiales duraderos, como el jade. Por ejemplo, el jade es una piedra que utilizan mucho en Oriente. Sí. Nosotros somos orientales, pero no en el otro Oriente. En otro Oriente. Ahí está. Una piedra verde, Una ¿no? piedra, sí, tiene varios matices, pero se lo reconoce más como esa piedra verde, un verde suave, además, medio traslúcido, con mucho brillo cuando se la pule, en fin. Pero es como un material que tiene como sus cualidades singulares, ¿no? O granitos, que son piedras de gran dureza,
el bronce o el oro, que no se oxida con el tiempo, para que las generaciones siguientes pudieran atestiguar la grandeza de antaño. Hoy se siguen utilizando estos y otros materiales que aspiran a perdurar indefinidamente en el tiempo. Se utiliza acero inoxidable de distintas composiciones. Hay como dentro del acero inoxidable además hay subvariantes. Otro acero es el acero Corten, que todavía como no tiene un uso tan prolongado en el tiempo, no se sabe exactamente su posible duración, pero bueno, es un acero que se oxida en su corteza, queda como oxidado, pero protege el contenido, la masa del acero queda protegida. Esas variantes que hay, que depende del tipo de aleación. Sí, exacto, porque tienen como, el acero inoxidable tiene una cantidad de compuestos en el metal que varían, porque además por ejemplo, algunos aceros son más duros, otros más maleables, algunos duran más que otros, algunos se oxidan más rápidamente, en fin. Bueno, y hay compuestos sintéticos derivados a veces de la resina, los plásticos protegidos con otros compuestos. Y todo eso se va estudiando y viendo las cualidades y capacidades de cada material. Bueno, el arte comunica y transmite un mensaje. Es el anhelo de cada pueblo ser recordado. Recordar a las personas, recordar lo que hicieron, recordar su forma de vida y su cultura. Es testimonio, recuerdo y memoria. Hay civilizaciones que desaparecieron por milenios o que perdieron contacto vivo con sus raíces. Lo único que a veces les queda como referencia, testimonio y memoria de su pasado glorioso muchas veces, y sus costumbres ancestrales, es el arte. Claro. Un arte que ha sobrevivido a todo. A veces sobrevive inundaciones, terremotos, lava volcánica, el Vesubio que tapó Pompeya, pero se pone uno a excavar y aparecen, se han recuperado las edificaciones con sus mosaicos, con sus murales y objetos varios. Entonces, a veces los desastres hasta protegen las obras. Bueno, y la depredación. Y el arte en muchas culturas sigue siendo el único nexo con el pasado y la memoria de los pueblos. Por eso, es tan importante fomentar el buen arte, el arte capaz de dejar una huella indeleble en la cultura de los pueblos. El arte es capaz de enaltecer valores y costumbres y es capaz de reflejar de la mejor manera quiénes somos, nuestros gustos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, para que las generaciones futuras, al mirar atrás, vean al menos una cultura de dignidad y no de dejadez, abandono y decadencia irremediable, como a veces nos hemos mal acostumbrado. Para que podamos dejarles un legado digno de ser conservado y protegido, porque lo valioso se empieza a cuidar desde el aula y desde la educación en el hogar, con transmisión de valores por los padres, en primer lugar, porque eso no se delega, no se debería delegar, y de educadores responsables en segundo lugar. Ese es uno de los secretos de una sociedad sana, una sociedad que cuida su patrimonio y protege su memoria. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con más arte, por supuesto. Sí, el arte y memoria ya quedaría como cerrado con esto último. Muy bien. Siempre se puede decir mucho más, pero por aquí podemos dejar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre. Un gusto. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más La Noche del Búho, aquí desde el Museo Támaro. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás aquí en el Museo Támaro. Sigue el frío, Jorge. Está terrible. Un clima hostil en Montevideo, la ciudad. Acá está agradable, pero afuera es muy frío. Beatriz, ¿tenemos algo para decir de Támaro? Sí, así es. Bueno, como ya saben, estamos en el Museo Támaro, arriba de la Casa Támaro,
que bueno, está inaugurada desde 1888, una punta de años, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, que allí se diseña, se fabrica insignias, medallas, plaquetas, premiaciones y trofeos. En el museo podemos encontrar bronces, medallas y esculturas de Zorrilla, de Belloni, Prati y afamados artistas. También pinturas de Jorge Aramendía Paisé. Y bueno, se pueden agendar la visita para el Museo Támaro al teléfono 2915-9915, reitero, o 2915-9915, o al 099-259-511. Y queda en la calle Juncal 1429 y Juncal 1425 el museo. Muy bien. En su página web casatamaro.com. Perfecto. Acá hay mucho arte y memoria acá, ¿no, Jorge? Cierto. Mucha memoria. Mucha memoria, sí. Impresionante. Exacto. De tantísimos años. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Y bueno, si quiero hacer una carrera o un curso personalizado también, ¿a dónde me puedo dirigir? A la Escuela Mapá, en la calle Colonia 2268, esquina Acevedo Díaz, en Montevideo, por supuesto. O se puede comunicar a la web www.escuelamapá.edo.uy. O también llamar a los teléfonos 091 49 15 15 o al 2409 15 15. O por Instagram también. Ahí tienen todos los cursos, los precios. Más de 100 oficios y carreras cortas. En una escuela que tiene más de 50 años capacitando a los uruguayos. Muy bien. ¿Y si digo el celeste que nos une? CUTSA, estaba viendo que inauguraron otra planta de carga de buses eléctricos, ¿no? En Gronardo, dice aquí. Se necesitan cada vez más estaciones de carga porque cada vez hay más buses eléctricos. Y yo creo que para toda la Intendencia de Montevideo también es un desafío y otros proveedores de poner más puestos de carga, ¿no? Porque cada vez hay más coches eléctricos. Y bueno, las distancias se van acortando y son esenciales los puestos de carga. Ni hablar de en ruta, ¿no? Pero estamos hablando de Montevideo. Así que esto fue hace muy poco y ya están con todos los 60 buses Higer totalmente 100% eléctricos. Muy bien, así que si quieren más información se puede comunicar al 19-333 de CUTSA o por su página web cutsa.com.uy o por supuesto si quieren saber más información sobre los buses turísticos lo pueden hacer a través de la página busturístico.com. Ahí está. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a algunas, a la cartelera de espectáculos. Espectáculos, bien. Algo corto porque, bueno, para lo que tenemos en mayo y algo de junio. Bien. Primero vamos a estar comentando que el próximo 30 de mayo en el Teatro Solís se va a estar presentando Eduardo Fernández y Numa Moraes haciendo lugares y tiempos, así que aún están a tiempo para poder reservar su lugar. Las entradas en Ticantel, a las 20 horas va a ser ese espectáculo. Luego pasamos para el 31 de mayo en el Sodre, en la sala Eduardo Fabini. El próximo 31 de mayo a las 21 horas va a estar presente Palito Ortega. Palito Ortega. Palito Ortega presenta el show Un muchacho como yo. Bien. Luego seguimos en el Sodre, porque para comunicarles que el próximo 6 de junio va a estar presente también en el Auditorio Nelly Goitiño Martín Macielo en concierto. El cantante lírico y pop reconocido internacionalmente se presenta en el marco de su gira 2026. Así que ya saben, 6 de junio, 20 horas, también otra fecha para agendar. Y en el Antel Arena, el 6 y el 7 de junio, porque bueno, el 6 fue una fecha agotada y tienen más posibilidades también para el 7 de junio. Jorge Dreisler se va a estar presentando. Gira Taracá 2026, dice por aquí. Las dos fechas a las 21 horas y las entradas por Ticantel. Perfecto. Bueno, esto fue una mini cartelera. Una mini cartelera. Y por último, quiero decir y felicitar de antemano, vamos a hablar de Alejandra de Negris, porque el próximo 31 de mayo es su cumpleaños y no va a estar sola festejándolo,
sino que va a estar acompañada por Marcelo Pérez en el Callejón el próximo domingo 31 de mayo al mediodía, y pueden hacer las reservas al 099-289-286, reitero 099-289-286, y queda en la calle Soriano 1203. Perfecto, un saludo para Alejandro entonces. ¿Y qué más saludos tenemos? Varios, ¿no? Varios, a Laura que nos está escuchando, a la familia en general. Bueno, a Julieta de Parque Valle, bien. A Gerardo su hijo, a la otra Julieta que está en el Villa Dolores. Perfecto. A Patricia Cayón y a su tía Shelly Estela y su prima Isabel. Un beso grande a Cristina de la Unión. Sí. Y bueno, ya cumplió el pequeño, ¿no? El pequeño de la casa. Ya cumplió, sí, el añito. Así que el pequeño Joaco. Un añito, 12 meses de vida. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Lo más importante de este programa va a ir colgado también en algunos espacios de La Noche del Búho de 970 Universal. Así que ahí veremos si ponemos algo de lo tuyo también. O te animás a ir un día. Bueno, veremos. A la noche. Habrá que preparar algo especial. A la madrugada. Ahí está. Queda hecha la invitación, así que... Exacto. Y cuando venga Villalba, saludos a Villalba también, a Miriam. A Miriam Puigros. Sí. Y a Leonel, por supuesto. Y a Leonel, que lo vimos hace un ratito. Le agradecemos también al doctor Jaime Rosquier, que estuvo recién hace un ratito por aquí. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar. Nos encontramos aquí en el Museo Támaro el próximo viernes, a las 22 horas con La Noche del Búho. Chau. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy, o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910, arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho.